Bueno, hola, vamos a empezar con la entrevista a nuestro querido profesor y amigo Carlos Daniel Soto Curiel, para ver unas cuestiones aquí de la cuestión arquitectónica de cómo inició el CIDI. También, bueno, todas las transformaciones que ha habido aquí en la Facultad de Arquitectura, y después iremos para el CIDI para hacer la entrevista de cuando fue coordinador general de nuestro centro. Pues empezamos. Se diga más. Vamos, Carlos. Estaban los 8 talleres y la L, que eran las aulas, y la dirección. ¿Estas aulas? Sí, y la dirección, Okay. y el acceso a la dirección, que era y sigue siendo muy bonito. Este edificio en el que estamos ahorita no existía. Este se hizo en 1967. Aula 1, aula 2, aula... No tenía nombres, eso lo puso Ernesto Velasco. De las aulas. Nos copiaron, porque nosotros le pusimos Clara Porcet y Horacio Durán al aula, ¿no? Entonces, cuando Ernesto fue director, se le ocurrió que también podía aquí haber un homenaje a los arquitectos destacados, ¿no? Las asomas por aquí, ahí verás a nuestra escuela. Ahí se situaba el CIDI. Bueno, era Escuela de Diseño Industrial. Era carrera de Diseño Industrial, 1969. Sí. Aquí estaba una bola de salones oscuros como la fregada, que nunca se usaban para nada. No había ventanas. Había unas ventanitas, pero... Y no había acceso por este lado para nada. No, para nada. Nunca. Okay. Una terraza sin techo de la cafetería. Allá había un árbol inmenso. Y estaba abierto. Estaba cerrado todo. Ah. Y el árbol ahí en medio. Y nuestra escuela estaba ahí pegada a la raíz del árbol. Todos los días esta era la ruta para entrar a la carrera de diseño industrial. Aquí estaba la oficina de Horacio. Y luego la recepción, las secretarias y el pasillo. Y después del pasillo estaban todas las aulas. No, después del pasillo había un muro cerrado y las aulas estaban acá. Por el pasillo venías para acá. Y aquí, de este entreje a ese otro, cuando nosotros entramos, lo tenía ocupada la tercera generación. Este era el salón de la tercera generación. Cuando entrabas te daban un salón y ahí ibas a tomar todo. Allí iba a ser todo. Entonces entrábamos a ese salón por generaciones y aquí terminaba la tercera generación y esta era nuestro salón. ¿Que ya era qué generación? La cuarta. Y luego vendría una más, que será la del fondo. Luego está una más, que cuando entramos nosotros estaba la segunda. Ajá. Y cuando ya se fueron esos, la generación segunda era la generación fantasma. ¿Por qué? Nunca hubo nadie. Todos fueron desertando. ¿Cuántas personas fueron de tu generación? 30 personas. 30 exactos. Ok. Ahora aquí ya llegando al fondo, ¿qué pasaba? Bueno, aquí había un salón, Bodega. sí. Y de esta columna al muro, que era un muro de piedra, ese mismo, pero allá adentro. Continuo, ¿no? Aquí estaba un taller que le decíamos el cuarto de René, porque era propiedad de René Sagastume, que era un maestro de aquí de la escuela. Entonces le enseñaba aquí mecanismos, fotografía, y no me acuerdo qué otras cosas. Aquí lo enseñaba él. Y aquí había un como laboratorio de mecanismos. Wow. Para la clase de René, ¿no? Cada salón tú tenías todo, ahí te daban todas las materias. Sí. Por generación lo que te iba tocando. Sí. ¿Te recuerdas un poquito más o menos de ese plan de estudios? Sí. Eso fue mi plan. Sí. Nosotros ¿Qué materias llevaban? Teníamos taller de diseño, ¿no? Por supuesto. Como eje. Sí. Inmobiliario. Teníamos, nuestro primer plan de estudios no tenía la materia de geometría. Se le olvidó. Así, auténtico. Entonces, teníamos una que se llamaba óptica e iluminación,
que las gentes del Consejo Técnico de la universidad dijeron, tienen que tener óptica y iluminación. No sabía ni qué era diseño industrial, pero teníamos que tener óptica. Bueno, pues tenemos óptica. Y entonces en ese crédito dábamos la clase de geometría. Ahí con ese valor Muy bien, tomábamos la clase de geometría. Oye, tu materia favorita, predilecta en ese entonces, cuando tú estabas estudiando diseño No, pues, industrial, taller de diseño. taller de diseño. Sí. ¿Quién te daba taller de diseño? Mira, el primer año nos dio Toño Ortiz el sol, a todos los 30. Ramón Torres, que es el verdadero fundador de nuestra escuela. Ramón envió a 3, Ramón era director de la era el facultad. director de la facultad. Ramón envió a 3 estudiantes recién egresados de arquitectura a hacer un diplomado en diseño industrial y allá con Douglas Scott. Y entonces se fueron estos, regresaron, y estos 3 fueron Ernesto Velasco, Antonio Ortiz y Mario Lazo. Fueron a Inglaterra, ¿te acuerdas Allá. la escuela que fueron? A la Central School of Arts de De Londres. Londres. Sí. Regresaron cuando ya llevaba un año funcionando la escuela, que pues casi todo lo daba Horacio. Mira, fue muy difícil porque no existían maestros para nada. Entonces el pobre Horacio se hacía cruces buscando quién. Entonces, por ejemplo, Manuel Felgueres fue maestro de diseño de la primera generación del primer año. ¿Quién Y es bueno, Manuel Felgueres? Perdón. un gran artista, Artista consideradísimo, sí. Ya murió Manuel, pero Y él dio clase aquí. él dio O sea, clase invitó a aquí, Horacio y- lo invitó Horacio, era amigo de Horacio, y entonces vino a dar la clase de diseño. Entonces, ¿sabes Sí. qué les puso a los de la primera generación como primer trabajo de hacer la Guernica de Picasso con fierros soldados? Ándale. Para él eso fue diseño industrial. Por esas épocas yo me acerqué aquí a la escuela, debo decir. Y Horacio dio una plática aquí arriba. Pero tú estabas estudiando ya arquitectura Yo en tu estaba segundo o tercer año, ¿no? No, ya en cuarto. Cuarto año. Sí. Sí. Estoy hablando de 1969 Ajá, ajá. y yo soy 65. Ujú. Entonces, Horacio dio una plática para llamar alumnos y ahí en una de las aulas aquellas, por cierto, ahí dio la plática y que una plática sobre diseño industrial de la carrera, quién sabe qué, un póster horrible, café con amarillo. Entonces yo me acerqué y lo vi y cuando salí de ahí dije, ni de chiste estudio eso, porque era verdaderamente un plan de señoras por la tarde haciendo tacitas y tapetitos. Porque pues Horacio eso se imaginaba, hacer tacitas, jarritas, sillitas, tapetitos, y como que no le daba para más, no sabía más. Porque a él le cayó esto de diseño del aire, ¿no? Le cayó. Y entonces, pues yo me acerqué ahí a esa plática y dije, no, por ahí no va. Me quedo ser arquitecto. Sí, ya. Mi plan era recibirme como arquitecto y poderme ir a Italia a estudiar diseño industrial. Yo siempre quise ser diseñador industrial desde que conocí unas revistas que tenía mi papá, la revista Cali, que debe haber aquí en la biblioteca todavía números de esa revista. Ahí salió un reportaje muy bueno sobre la Bienal de Milán. Entonces pues, ahí estaba todo el diseño industrial. Yo lo vi y dije, esto es. Cuando vi la Vespa y varias cosas, sí, diseño industrial. Bueno, entonces, cuando vine a la plática, pues no era lo que yo quería. Y ya, me separé totalmente. Vine alguna vez a una clase con Jasmine Reuter, Jazz Reuter le decíamos. ¿Qué daba? Él daba uno de los seminarios, que eran Jazz Reuter, Clarita, Horacio mismo, y otros maestros que daban los seminarios del arte y la cultura, que era una materia, usabas toda la carrera, pero a la hora que tú querías, ¿no? Y entonces, Jack Seligson era uno de los que daba eso. Jack Seligson fue mi maestro también en la carrera, nos daba algo como metodología. Y
Y bueno, así nos fuimos formando, pero ahora no teníamos maestros. Ese era el grave problema, que no había maestros para nada. Entonces aquí había un alumno, que fue el primero que se recibió, de hermano mayor, que se llama Renato Garza. Y Renato, que estuvo en el Modern American School, hablaba perfecto inglés y él recibía una revista de Inglaterra que se llamaba Industrial Design. Y entonces él ahí se enteraba del mundo del Industrial Design, ¿no? Entonces un día llegó y dijo, ergonomía. La palabra es ergonomía. Eso es lo que somos los diseñadores, somos ergónomos. Ah, bueno, está todo dado. Y entonces lo invitaron a dar la clase sobre ese tema. Y luego ya Julio tomó eso. Entonces son Antonio, dímelo. Quedaba primer año. Antonio Ortiz Certucha, que era el maestro del primer año. Okay. Luego Ernesto Velasco León, que nos daba la clase de taller de diseño en segundo año, en quinto y sexto. Y luego Mario Lazo, que nos daba séptimo y octavo. Ese era el plan. Y luego una bola de maestros que íbamos improvisando, inventando, sumando y corriendo. A lo loco. No había maestros. No había. Entonces todo lo teníamos que hacer nosotros. Entonces te digo que llegó Renato, y Renato era el que decía para dónde iba la escuela, porque él sí sabía lo que era el Industrial Design. Renato estuvo allá en Inglaterra, se fue a estudiar. Bueno, después de esto, cuando se recibió Renato, se fue con Connie a estudiar allá, a la Central School of Arts, allá con Douglas Scott. Pero la cosa es que nosotros no tuvimos maestros. Toda la carrera nos la echamos sin maestros. Ahorita vamos a platicar un poquito más de Douglas Scott, pero rápido para contextualizar. ¿Quién fue Douglas Scott como diseñador industrial a nivel mundial? Rápido. No, pues un tipazo. ¿No? ¿Qué diseño? Cuéntanos. Mira, uno de sus diseños más famosos es el camión rojo de 2 pisos de Londres. Pero él, le preguntabas cuál era su mejor diseño y decía que había sido la batidora de chocolate de Eco. Y una vez le dije, ¿cómo va a ser eso? Si tú hiciste el camión. Eso es lo que más dinero me ha dado. Y eso es lo que más veces ha pasado por la caja registradora. Entonces mi diseño consentido, importante a nivel mundial. Tenía el título de Royal Designer. O sea, él era el diseñador real. Lo cual le daba la potestad, firmada por la reina, de entrar a un lugar y ver que algo era producto inglés y que lo viera mal y suspender su fabricación. Wow, o sea, como es un perito así de calidad. Sí. Wow, esto no puede ser inglés. Sí, que le paran, contratan a un diseñador y lo hacen bien. ¿Cómo llega acá? ¿Cómo vino a dar esta escuela? Es que mira, cuando Ramón Torres andaba con la idea de fundar esta escuela, se fue a Europa a dar una vuelta por allá, fue a España, a Italia y a Inglaterra. Y o no se dio a entender o no lo pelaban, pero como que no agarró allá nada. En cambio, con Inglaterra fue a un lugar que era exclusivamente una escuela de diseño, que no era una carrera de arquitectura, porque él fue a escuelas de arquitectura, donde daban algo de diseño, pero no, como en Milán, ¿no? Pero él llegó con Douglas y le platicó su plan de hacer el plan de Ramón era hacer un taller de diseño industrial dentro de la carrera de arquitectura. O sea, que un año tú puedas tomar el taller de diseño en lugar del taller de arquitectura. Entonces, ese era el plan de Ramón. Él me platicó a mí esto, él en persona. Porque luego yo me hice muy amigo de Olga Palacios, que fue su última mujer. Y Olga era compañera mía aquí en la escuela. Bueno, la cosa es que Douglas le dijo, no, ese plan no funciona. Esto tiene que ser una carrera independiente. Eso de hacer un taller que yo entro un año, hago cositas de diseño y me largo, no puede ser. Porque no se trata de hacer dibujitos, se trata de hacer las cosas.
Si no las haces no vas a aprender nada. Bueno, entonces ya se vino Ramón, todo así sacado de onda, porque pues, le dijeron que no puede ser un taller. Que no puede ser un taller. Tenía que ser una carrera. La fue trabajando y Horacio era novio de su hermana. Y le encargó a Horacio, a ver qué se te ocurre hacer sobre esto. Horacio estaba aquí como ayudante de Matías Gates. En la Facultad de Arquitectura. En la facultad. Está dando taller de arquitectura. Pues, ¿o no? Era un taller de diseño básico. Ah, ok. Sí, por eso dio muchos años de diseño básico y en diseño industrial, sí. Horacio, a partir de eso. Pero pues, bueno. Y Horacio presentó un plan, una idea de hacer una carrera de diseño industrial, una carrera piloto, le llamaron, la carrera piloto de diseño industrial. Y entonces le dijo Ramón, pues júntate alumnos, a ver si se te inscriben, y empezamos. Y sí, se inscribieron 18 alumnos. ¿Con eso empezó? Sí. Entre ellos Renato y Connie. Entre ellos Renato, Connie, Gabriel Simón. Rafael, ese era mi amigo, no me acuerdo su apellido, que él sí se vino para acá y me dijo, vámonos. Dije, no está bien esa escuela, no es lo que yo quiero. Y un genio, es cuate Rafael, terminó siendo artista plástico, porque él era un artista plástico. Y se vinieron para acá, y ahí empezaron, en el salón que te digo, ahí empezaron. Esa primera generación. Estaban las oficinas de Horacio y el cuartito de junto, es que era una bola de cuartitos. Era bueno tener el registro por dentro y sí. Ver también lo de los talleres, cómo los pusieron o los metieron a ese pasillo. Sí, porque acabando el árbol, daba vuelta y seguía el sótano de la facultad. ¿Y estaba el teatro? Sí, claro. Estaban al ladito del teatro, del sótano del teatro. Era el sótano del teatro. Era el sótano del teatro. Okay. Entonces rompieron la pared, se abrió eso y ya pudimos entrar a ese espacio que era un lugar de ratas, así auténtico, un lugar de ratas. Y entonces a vaciar todo eso y bueno, era un cuarto. Y te diré que no mayor de 6 por 8 metros. Y ahí se metió la planta de soldar y 2, 3 cosas que teníamos, un tornito de madera y unos bancos que nos regaló, no me acuerdo. Y pues ahí empezó el taller. Luego se fue expandiendo para allá. Ajá. Hacia la cafetería, hacia la cafetería. Sí. Allá Charlie puso su taller, porque Alejo puso el de maderas por acá, y luego Charlie el de... Qué bueno que tocas a Charlie y a Alejo. ¿Quiénes fueron los primeros profesores de talleres, de tecnologías? Alejo y Charlie. Ellos dos. Alejo que daba maderas. Y Charlie, metalmecánica. Metalmecánica y láminas y todo lo que tenía que ver con fierro. Sí. Okay. Plásticos después, ¿cuánto fue? Muchos después. Sí. Okay. Ahora, dentro de esta parte de... Llega Toño Ortiz y entonces te decides ya estudiar diseño industrial. ¿Por qué? No. Llega, el primero que llegó fue Mario. Ajá, Mario Lazo. Sí, Mario Lazo. Y se sumó al equipo de Horacio. Esa era su chamba. Para eso lo mandaron, para hacer la escuela junto con Horacio. Entonces llegó Mario y pues como que se adjudicó la jefatura de la escuela, porque él tenía una visión mucho más clara y cambió las cosas. Mario empezó a verdaderamente a preocuparse por hacer diseño de objetos de diseño industrial, ya no artesanales, sino hacer diseño. Me acuerdo de que les puso un tornillo de banco, un taladro de banco, ya cosas de veras, ¿no? Y entonces, ya cuando vi eso dije, no, sí, ya me gusta. Yo conocí a Mario porque era amigo, ya murió Mario, pero era muy amigo de un cuate con el que yo trabajaba en su despacho, Luis Sánchez Remero. Y entonces Mario iba allá al despacho de Luis y nos pusimos a platicar
una noche que fuimos a ver El Águila Descalza, fuimos al cine y acabando el cine nos fuimos. Y entonces yo le dije que yo quería estudiar diseño industrial y Mario me dijo, pues que yo soy diseñador industrial. A ver, platícame. Pues sí, ya me platicó que se fue a Inglaterra, que estuvo allá y que ya estaba aquí. Dije, no, pero es escuela. Dije, ¿por qué no te metes a la escuela? Dije, no, la escuela está muy mal. Vela a ver ahora. Y vine. Vine en una semana, que era la semana para entregar las carpetas, para entrar aquí. Entonces tenía yo hasta el jueves para entregar mi carpeta. Salí de aquí, armé mi carpeta y vine. Y la entregué. Pero fue porque Mario ya me enseñó otra cosa. Bueno, entonces Mario me trajo, ya me enseñó cómo estaba la cosa. Y pues ya me inscribí. Y Horacio, cuando me entrevistaron, me dijo Horacio, oye, tú estás en cuarto año en arquitectura. Entonces, ¿vas a cerrar todo eso para venirte para acá? Le dije, pues si es lo que yo quiero, sí. Porque yo no quiero ser arquitecto. Entonces yo quiero ser diseñador industrial. Sí, mi papá quería que yo fuera arquitecto. Él me dio ruta para arquitecto. Pero cuando le hablé de diseño industrial, dijo, pues eso es lo que yo hubiera estudiado. Y pues, sí, le gustó mucho que me viniera. Mi papá también me dijo lo mismo, era ingeniero, fíjate. Sí, pues eso es lo que yo hubiera estudiado. Y entonces, bueno, pues ya me vine para acá. Le pedí apoyo, yo ya no vivía en mi casa, por cierto, en esa época. Entonces tuve que volver a mi casa porque aquí nos exigían tiempo completo. Siempre fue eso. Siempre fue eso. No teníamos maestros, pero teníamos que estar aquí. Entonces, bueno, era muy divertido. Y mi papá fabricaba cosas de concreto, pero él también tenía un taller metal mecánico y tenía habilidad, hizo muebles de madera. O sea, él fabricó muchas cosas. Y yo toda mi infancia, pues vi todo eso, ¿no? Y yo me sentía muy para acá, muy para el diseño industrial. ¿Cuántos hermanos tienes, Carlos? Somos 4 hombres. ¿Y cuántos estudiaron diseño? 4. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Jorge, Guillermo y Francisco. Tú eres el mayor. Yo. Los 4 somos muy diferentes, ¿eh? Yo trabajo muy bien con Guillermo y con Jorge, porque me entiendo muy bien en cuanto a conceptos de diseño con ellos. Con Francisco no. A mí siempre se ha hecho muy barroco, ¿no? Oye, la relación de Paco con Clara Porcel en sus últimos años, ¿la recuerdas? Fue su hijo. Cuéntanos rápido un poquito de eso. Mira, cuando Clarita nos dio clases, a la última generación que le dio clases aquí en la escuela fue la de Paco. Y luego ya Clarita dijo que no, que ya no podía salir de su casa. Ya había migrado al cine, ¿verdad? Ya estábamos allá, sí. Y entonces Francisco, bueno, Clarita dijo que podía dar clases en su casa. Y Francisco se fue para allá con ella a su casa. Y luego se quedó a vivir con ella. Y la estuvo cuidando hasta el día que murió. ¿Cuándo muere Javier Guerrero? El esposo de Clara Porcel. ¿Recuerdas? Ay, yo creo que ¿Cuánto moriría tiempo fue viuda Clara Porcel? como unos 5 años. 5 años. Ella muere en 1981. 81. Sí. Ok. Ella muere en el 81. Sí. Entonces esos últimos años Paco la cuidó, ¿no? Eso sí lo Sí. sé. Sí. Pero es que estuvo con ella y terminó cambiándole los pañales. Porque ya estaba muy viejita y sola. ¿De qué año murió? ¿A qué edad tenía cuando murió? ¿Recuerdas? Pues mira, ¿sabes? según ella tenía 81, pero hay un acta de nacimiento de Matanzas, Cuba, que dice que tendría 98. Porque cuando murió muy bien. Sí, ¿no? Ya muy viejita. Okay. Pero ella, según ella, nació en el año 900. Porque le dieron acta de nacimiento aquí y todos los previos al 900 fueron 900. Para no confundir, ¿no? Y ya, pero ella... Le restó años. Ella era muy vanidosa, muy vanidosa.
cosa. Entonces, jamás dijo su edad. Y decía cosas muy chistosas. La cosa es que ella, pues estaba ya sola. Y Francisco se quedó a vivir con ella. Mira, entonces, de esta columna, ahí, que debe haber una columna ahí escondida, muy igual que esa, iba el pasillo. Y de este lado pusimos un escaparate. Para mostrar los productos. Ahí cada salón sacaba y mostraba ahí sus cosas. Pero este salón era... Aquí estaba la oficina de Horacio. Sí, bueno, aquí hicimos unos baños infames, pero aquí pusimos unos baños. Y aquí a la oficina de Horacio. Sí, de esa columna para atrás era el cuarto de Horacio. Esa columna, esta era la recepción con la secretaria que se asomaba, abría la puerta y gritaba, ¡Crescencio! Se oía toda la escuela. ¿Quién era Crescencio? Chencho, Sí. Chencho, a ver, recuérdame. Acabó siendo maestro de plásticos, Chencho. Ya. Ok, ya. Pero en aquella época era el barrendero de la escuela. El intendente. Chencho. Fue el primer maestro de plásticos. Sí. Ok, bueno, entonces aquí estaba Horacio, estaba la recepción con la secretaria que gritaba Chencho. Sí. Y pasamos, todo esto era un pasillo oscuro. Y aquí empezaba todo esto era un pasillo oscuro a morir. Y aquí empezaban los salones. ¿Dos columnas? Dos columnas, sí. Para allá. Aquí estaban, sí, los de la Primera generación. Sí. Y luego el segundo entreje ya estábamos nosotros. No, segunda generación. No. ¿No? Este era de ustedes. Este era el nuestro. ¿Quién sabe por qué en ese orden raro? Y luego estaban los de la generación. No, aquí estaban lo que llamábamos diseñadores del norte y diseñadores del sur. Porque se pelearon, un grupo que se peleó. Entonces la mitad del salón lo pintó y lo decoró de un modo y el otro lado lo pintaron de otro. Y así vivían. Y nosotros éramos de aquí para allá. Sí. Gráfico, tu salón. Mi salón, sí. Por aquí, Cada parte tenía su puerta. Entrábamos por cualquiera de las dos puertas. ¿Dónde estaba el pizarrón? ¿Cómo era? Estaba de este lado. Había un muro de... Ahí había un muro. De tabiques. Y ahí el pizarrón. Sí, ahí está. Aquí las pupitres o los sí. vestidadores. La bola de vestidadores, así sembrados. Para 30 chavos. Para 30 chavos. Ok. ¿Y luego el último salón? Yo aquí conocí a mi esposa. A ver, cuéntanos de tu en esposa. Este espacio. ¿Cómo se llamaba tu esposa? Herminia Clement. ¿Y ella también fue de tu generación? De mi generación. El día que nos aceptaron a todos, ya entramos. Horacio nos dio la bienvenida. Y ahí estaba él. Y ahí la conocí. Ahí la viste y dijiste, ay. Voy. Voy. Y aquí rompen el muro para entrar a lo que es el sótano del teatro, en ese momento Carlos Lazo. Sí, sí. Pero... ¿Y esto qué era? Esto, un poquito más ancho, vamos a decir que un metro más para allá. Allí había un cuarto totote inmenso, que era el túnel de viento. Un túnel de viento que pusieron desde que se hizo la escuela y nunca se usó. ¿Para qué medida aerodinámica? Aerodinámica con los edificios y esto y lo otro. Nunca funcionó el túnel de viento. Pero ocupaba todo ese espacio. Cuando nosotros quisimos armar los talleres, pues quitamos ese espacio. Y armaron aquí todos los talleres. Aquí empezaron a poner horno. Más para allá, pero sí. Entonces tiramos todo esto y aquí se hicieron los talleres pues, de carpintería y luego el de cerámica más allá adentro con Anastasio. Anastasio, Alejo y Charo. Esos fueron los primeros maestros. Fue en el 77. Es lo que te iba a decir. ¿Cuántos salieron de aquí? 77. ¿Por qué salieron, Carlos? Porque mira, aquel edificio
Cuando la Facultad de Ciencias se fue a su nuevo edificio, dejó vacío eso. Y ninguna facultad lo quiso. Entonces el rector se lo ofreció a don Jesús, que era el director aquí. ¿Jesús qué era? Aguirre Cárdenas. Se lo ofreció a Aguirre Cárdenas. Y bueno, pues vamos a tomarlo. Entonces llevaron a los talleres a ver a cuál le interesaba irse para allá. Ninguno quiso. Un taller de arquitectura. Entonces de repente el coordinador era en ese momento todavía Ernesto. Ernesto Velasco. Sí, Ernesto Velasco. Fue primero Horacio y luego Ernesto, coordinadores. No quiere nadie aquí el edificio. Don Jesús dijo, ¿ustedes lo quieren? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eran los laboratorios de biología. Entonces el rector dijo, no, pues les vamos a dar un apoyo a modificar el edificio en lo básico para que les funcione. Y sí. Era 1973, 77, perdona. Ya se libera ese espacio. Ustedes si lo quieren. Ernesto dice, yo me lanzo para allá. Sí. Y estaban estudiando la última generación, los últimos profesores que conocemos, ¿no? Conocidos dentro del CIDI, que estudiaron aquí en el pasillo, ¿no? En el sótano de la Facultad de Arquitectura, fueron Marta Ruiz, Alberto Vega, Mauricio Moisen, ¿no? Que son como los que conocemos la mayoría de nosotros. Sí. Esos son. Ok. Y entonces, ¿cómo se empiezan a mudar? Cuéntanos rápido cómo fue ese entonces, rollo. De repente, a mí Toño Ortiz me encargó el planteamiento de irnos para allá. Entonces me hizo que hiciera yo un plano de cómo íbamos a quedar en todo ese edificio. Dijo, tú llénalo todo. Tú di que necesitamos todo. Bueno, pues órale. Entonces pues, hice un proyecto ahí para acomodar a la escuela ahí. Una bola de cosas que no existían. Una bola de talleres y de cosas que no existían, pero que iban a existir. Y sí, acabaron existiendo muchos y otros no. Ok. Pero hicimos el proyecto y de repente nos dijeron, ya está el edificio. Dijimos, ya nos vamos. Entonces el coordinador ya era Antonio Ortiz, porque Ernesto se había ido así como de emergencia también a ASA. Entonces dejó a Toño y vámonos. Y entonces ya con Toño fue que se realizó el cambio para allá. Entonces trajimos unos camiones para llevarnos las herramientas pesadas de talado, y de acá de los talleres, realmente teníamos muy poco. Y me acuerdo que, por ejemplo, la punteadora fue una de las cosas que más pesó. Y nos trepamos todos al camión, lo llevamos y todos los muebles de la escuela, los estiradores, los llevamos como hormiguitas. Cada quien agarró su mueble y vámonos para allá. Y en un fin de semana estábamos allá. Y ahorita nos vas contando qué no había en esta zona. O sea, ¿sí ya estaba este edificio? Sí, ya. Sí, siempre estuvo. Sí. La rampa está... Eso, Okay. Ese edificio era la cafetería central. Ajá. A ver, cuéntanos un poquito de ella. Era una maravilla. ¿Sí había mesas en ese claro o no? Nunca hubo. No, mira, la de arriba era la cafetería de arquitectura, que Ok. nunca funcionó. Ok. La que funcionaba era la de abajo, que era la cafetería central, que era para toda la universidad. Ok. Era muy jerárquico aquí el asunto, porque los alumnos de los años viejos se agandallaban todas las mesas del restaurante, Vamos a chambear. más pegadas acá a la ventana. Bueno, la ventana da para allá, Ajá. pero la ventana queda aquí a la escalera. Ajá. Pues los más chavos nos tocaba hasta allá, hasta el fondo. Y eran unas mesas que servían padrísimo para dibujar, porque pegabas tu plano, su albanene, y ahí te ponías a dibujar. Arriba no había de esas mesas, por eso no nos gustó la cafetería de arquitectura. cafetería de arquitectura. Okay. La de abajo sí. No sabía que habían sido cafeterías, no tenía ni idea. Sí. La de arriba, Pero te ¿sí digo, había nunca escuchado fue. de la cafetería central? Sí, Estaba por acá, o sea, sí, es esa, pero de acá arriba no sabía la de arquitectura. sí. Esto de aquí enfrente, esa era la cafetería de arquitectura.
porque cada facultad tenía su cafetería, ¿no? Entonces esa fue la acreditación de arquitectura.